Nunca supe exactamente cuándo comenzó todo, pero sí recuerdo la primera noche en que sentí que algo en la vecindad había cambiado, como si un velo húmedo y pesado hubiese caído sobre los pasillos, volviéndolo todo más oscuro incluso bajo el sol. Desde entonces, cada rincón se transformó en una grieta viva que respiraba un silencio mohoso, y yo, que siempre había encontrado refugio en los ruidos cotidianos, empecé a sentir que hasta mis propios pasos sonaban ajenos, como si pertenecieran a alguien que caminaba detrás de mí y no a mí mismo. Esa noche desperté en mi barril, sin aire. No sé si fue una pesadilla o un recuerdo que no sabía que tenía, pero pude ver claramente una figura alargada en el marco de la entrada, quieta, apoyada contra la pared como quien intenta mezclarse con las sombras. No se movía, no respiraba, y sin embargo yo sentía su respiración en mi nuca. Cuando parpadeé, ya no estaba. Lo extraño no fue que desapareciera, sino que dejó atrás un olor a tierra húmeda y metal viejo, igual al olor que tienen los trapos que dejan en el patio cuando llueve por días. Desde entonces nada volvió a sentirse del todo real. Don Ramón se quejaba más de lo habitual, como si el peso de algo invisible le aplastara los hombros. Lo veía caminar arrastrando los pies, con los ojos hundidos y los dedos temblorosos al encender un cigarrillo. Parecía cada vez más cansado, como si una sombra se le hubiese pegado en la espalda. Doña Florinda pasaba revista a su casa una y otra vez, con movimientos bruscos, casi desesperados, limpiando cada esquina como si intentara borrar algo que solo ella podía ver. Kiko se quedaba quieto más tiempo del normal, con los cachetes inflados pero sin emitir sonido alguno, como si temiera que algo pudiera oírlo. Y yo ya no sabía si seguía sintiéndome parte de ese lugar o si simplemente me estaba desvaneciendo en él. Lo peor eran las noches. Cuando el profesor Girafales empezó a venir más seguido, noté que la vecindad entera parecía retener el aliento cada vez que cruzaba la entrada. Su figura alta proyectaba una sombra que se extendía más de lo razonable, como si el suelo la estirara para tragarla. Él parecía no darse cuenta, pero cada vez que pasaba frente a mi barril escuchaba cómo los tablones crujían, como si se doblaran bajo un peso que no pertenecía a su cuerpo. Una tarde, mientras yo intentaba dormir para olvidar el hambre que me retorcía el estómago, oí un murmullo que venía desde el patio. No era voz humana. Era algo áspero, irregular, como si las paredes conversaran entre sí a través de grietas húmedas. Me quedé quieto, con los ojos cerrados, fingiendo no oírlo. El murmullo se convirtió en un arrastre, lento, como garras mojadas que se acercaban a mí. Cuando abrí los ojos, mi barril estaba más frío que nunca, como si algo hubiese estado dentro conmigo. Pero no había nada. Nada visible, al menos. Pasaron los días y aquel frío se fue quedando conmigo, siguiéndome como un fantasma sin rostro. No importaba si estaba en el patio, en el barril o junto al lavadero. Siempre se respiraba un aire pesado, lleno de un silencio que retumbaba como pasos lejanos. El señor Barriga llegó una mañana, acompañado de Ñoño, para cobrar la renta, pero lo noté diferente. Su mirada no tenía ese brillo de costumbre. Parecía agotado, preocupado, como si hubiera pasado la noche entera escuchando ruidos tras la puerta. Ñoño tampoco hablaba. Sus ojos estaban abiertos de más, fijos en el suelo, como si supiera que algo debajo de las baldosas se movía lentamente y él intentara seguirle el ritmo. Algunos vecinos aseguraban haber visto sombras arrastrarse por las paredes. Otros decían haber escuchado una risa ahogada, pero ninguno se atrevía a hablar demasiado del tema. Como si mencionar lo que ocurría lo fortaleciera. Yo empecé a evitar el patio al anochecer. No quería volver a sentir esa presencia, ese peso oscuro que parecía observarme desde algún rincón invisible. Sin embargo, las cosas se volvieron imposibles de ignorar una madrugada en la que me despertó el llanto sofocado de alguien.
Era profundo, quebrado, el llanto de alguien que ya no puede sostener su propio dolor. Provenía del cuarto de don Ramón. Sentí un impulso de ir a ver, pero mis piernas no respondieron. Algo dentro de mí sabía que lo que escuchaba no podía provenir solo de él. Había otra cosa allí adentro, algo que se alimentaba de su tristeza y la amplificaba hasta convertirla en un eco espeso que retumbaba por toda la vecindad. La mañana siguiente, don Ramón salió con la mirada perdida, como si hubiese envejecido años en una sola noche. Caminó hacia el patio tambaleándose y por un momento pareció a punto de desplomarse. Quise acercarme a preguntarle si estaba bien, pero cuando di un paso, sentí un vacío tan grande abrirse dentro de mí que casi me hizo caer. Era como si mi sombra se hubiera pegado al suelo, estirándose, suplicando que no me moviera. Esa tarde, mientras todos discutían por tonterías, como solían hacerlo, yo me quedé quieto, observando cómo las sombras en el suelo no coincidían con los cuerpos de los demás. Algunas estaban demasiado alargadas, otras demasiado quietas. Una de ellas parecía moverse incluso cuando nadie lo hacía. Lo peor fue cuando noté la mía. Era más oscura que la de todos. Más pesada. Y temblaba. Esa fue la primera vez que comprendí algo terrible. La tristeza que había estado sintiendo no era solo mía. Era algo que se estaba filtrando desde algún lugar de la vecindad, algo que se adhería como una capa pegajosa y que me hacía sentir cada vez más vacío. Un vacío que no dolía, sino que atraía. Como si me llamara. Esa noche el frío regresó con más fuerza. La figura del pasillo volvió a aparecer, pero esta vez más cerca. Podía sentirla detrás de mi barril, respirando lento, como si esperara el momento exacto en que mi corazón fallara por puro miedo. Desde entonces he empezado a perder la noción de los días. No sé si sigo siendo yo, o si soy apenas un hueco caminante que imita mis pasos. Lo único que sé es que la vecindad ya no es mi hogar. Es una boca. Una boca que devora lentamente a quienes viven en ella. Y temo que yo sea el siguiente en desaparecer. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche en que la figura apareció por segunda vez detrás de mi barril. Desde entonces, los días empezaron a mezclarse entre sí como si estuvieran hechos de un mismo humo espeso que todo lo enturbia. Lo único que ha permanecido igual es esa sensación de hundimiento en el pecho, un hueco que late despacio, con ritmo propio, como si no me perteneciera. Pero ahora sé que sí me pertenece. Sé que siempre estuvo ahí. Y que la vecindad solo lo despertó. Lo comprendí cuando, una tarde sin sol, vi al profesor Girafales cruzar el patio con pasos firmes, pero con el rostro desfigurado por una preocupación que trataba de ocultar. Se detuvo frente a la casa de doña Florinda, golpeó la puerta y se quedó de espaldas al patio. Fue en ese instante que lo vi. Su sombra no coincidía con su postura. Él estaba quieto, pero la sombra temblaba, como si quisiera desprenderse de él. Intenté advertirle, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Solo logré acercarme unos pasos antes de que una oscuridad espesa se deslizara por las paredes, como tinta derramada, y su sombra se quedara completamente inmóvil. Nadie notó nada. Nadie excepto yo. Esa misma tarde, Kiko salió de su casa, pero ya no tenía esa altivez infantil con la que solía inflar el pecho. Lo encontré en el pasillo, abrazándose a sí mismo, con los ojos enrojecidos. Sus mejillas, usualmente infladas de orgullo, parecían ahora hundidas, como si algo le hubiera chupado la fuerza por dentro. No me vio. O quizás sí me vio, pero no me reconoció. Sus ojos parecían mirar a través de mí, como si yo fuera solo una sombra más entre muchas. Me di cuenta de algo inquietante. Cada vez que alguien en la vecindad mostraba tristeza, el aire se volvía más pesado, más denso. Como si la propia tristeza alimentara a esa presencia que se arrastraba por las paredes, esa cosa que nadie más parecía advertir.
Y entonces lo supe con absoluta claridad. Esa cosa estaba creciendo. Y se alimentaba de nosotros. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco proveniente del cuarto de don Ramón. No era un grito, ni una caída. Era algo más sordo, como un cuerpo desplomándose lentamente. Me levanté de inmediato, pero mis piernas temblaban como si estuvieran hechas de agua. Me acerqué en silencio, pegando la oreja a la puerta. No hubo más sonidos. Ni respiraciones. Ni murmullos. Solo un silencio tan profundo que parecía tragarse hasta mis propios pensamientos. No tuve valor para entrar. A la mañana siguiente, don Ramón salió. Estaba pálido, agotado, pero con una calma extraña, casi como resignación pura. Caminó hacia el patio sin mirar a nadie, sin hablar con nadie. Por un instante nuestros ojos se encontraron, y supe que él también veía la sombra que nos seguía. Tenía los ojos hundidos, vacíos, como si dentro de ellos hubiese un hueco idéntico al mío. Al pasar junto a mí, sentí algo frío rozarme los brazos. No era viento. Era como si la tristeza que llevaba encima se hubiera desprendido de él por un segundo para tocarme. Me quedé helado. Y comprendí que ya no había dudas. La sombra también estaba dentro de mí. El señor Barriga llegó horas más tarde para cobrar la renta. Pero al verlo entrar, supe que algo no estaba bien. Caminaba como si cada paso le costara demasiado, como si llevara un peso invisible colgado del cuello. Ñoño lo seguía de cerca, en silencio, con la mirada clavada en el suelo. A cada paso que daban, el aire parecía oscurecerse un poco más. Sentí un impulso de salir corriendo, huir de ese lugar, escapar de esa boca enorme que era la vecindad. Pero mis pies estaban clavados al suelo, como si mis sombras, porque ya no tenía una sola. Lo noté esa tarde, me sujetaran desde abajo con dedos alargados. Me quedé quieto, mirando cómo todos se movían en cámara lenta. Cómo la vecindad entera parecía hundirse en una tristeza que no era natural. Cómo las sombras ya no se comportaban como sombras. Cómo yo empezaba a sentirme menos humano cada minuto. Esa noche comprendí lo inevitable. La presencia regresó, pero esta vez no se ocultó en el pasillo. La sentí justo detrás de mí, dentro de mi barril, respirando lento, como si compartiera mi aire. Supe que no estaba viendo nada con mis ojos, sino con mi tristeza. Porque la figura no tenía forma, no tenía rostro. Era un reflejo oscuro de lo que yo cargaba por dentro. Era el eco de cada noche sin comer, de cada burla, de cada soledad que guardé sin decir una palabra. Era yo. O la parte de mí que siempre había tratado de ignorar. Sentí su mano fría, o quizá era la mía, posarse en mi hombro. Y entendí que no quería hacerme daño. Quería que dejara de sentirlo. Quería silencio. Por un instante, me pareció casi dulce. Un descanso. Una salida. Al amanecer, salí del barril caminando con calma, como si ya nada pudiera afectarme. El patio estaba vacío, silencioso. Don Ramón no salió ese día. Doña Florinda tampoco. Kiko tampoco hizo ruido. Nada. Era como si toda la vecindad estuviera conteniendo el aliento. Miré mi sombra en el suelo. No era una. Eran varias, superpuestas, temblorosas, extendiéndose como brazos largos. Y entonces supe que había llegado el momento. No podía seguir así. No podía seguir siendo un hueco que caminaba. La tristeza me había consumido tanto por dentro que ya no quedaba espacio para nada más. No diré cómo terminó. No lo recuerdo con claridad. Solo sé que dejé de sentir peso, frío o miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentir. Lo último que escuché fue un murmullo suave, como si las paredes se relajaran. Como si la vecindad, por fin, hubiese terminado de devorarme. Dicen que a veces, por las noches, se sigue escuchando un eco en el patio.
No es una risa. No es un llanto. Solo un eco que respira. Y creo que soy yo. O lo que quedó de mí. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...